que se llama Educación en Derechos Humanos, Ambiente y ESI, aproximaciones para docentes rurales. Esta propuesta de formación la llevamos adelante desde la Dirección para los Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación de la Nación, junto con la modalidad de Educación Rural y el Instituto Nacional de Formación Docente. Los tramos de formación se inscriben en el programa Nuestra Escuela. Consisten en propuestas de 3 jornadas destinadas a docentes que se desempeñan en distintos roles y niveles en el sistema educativo formal y no formal. Y se organizan en ejes temáticos relacionados con problemáticas singulares de la práctica educativa, institucionales, curriculares, pedagógicas y didácticas. Esta es nuestra segunda jornada de encuentros. En el encuentro pasado reflexionamos sobre el trabajo en los espacios sociales rurales en clave de derechos en las escuelas rurales, y hoy vamos a abordar especialmente la educación ambiental integral en contextos rurales. Nos acompañan en el encuentro del día de hoy la licenciada Olga Sátera, la coordinadora de la modalidad de educación rural del Ministerio de Educación de la Nación, Victoria Vidal, que es parte del equipo técnico de la modalidad rural, Santiago Colombo y yo, Natalia Borghini, que somos parte del programa de educación ambiental integral del Ministerio de Educación de la Nación. Lo que vamos a hacer es, les voy a compartir pantalla, una presentación. Un momentito. Ahí estamos bien. Bien. En el encuentro del día de hoy, como les decía, vamos a compartir algunos de los ejes principales del programa de educación ambiental integral. Vamos a compartir un material que estuvimos elaborando, y vamos a reflexionar, como les decía antes, junto a la modalidad de educación rural, cuáles son las particularidades de pensar en propuestas de enseñanza, en proyectos institucionales que estén centrados en la educación ambiental integral, pero con un enfoque, con una mirada puesta en los contextos rurales. Voy a compartirles también los ejes transversales que hemos definido para la educación ambiental integral dentro del Ministerio de Educación de la Nación, y vamos a estar dialogando entonces sobre esta mirada puesta en los contextos rurales y cómo pensar y planificar propuestas de enseñanza bien centradas en los territorios. En primer lugar, compartirles que el programa de educación ambiental integral es un programa nuevo que tiene un poquito más de un año en nuestro ministerio, pero que es un programa que retoma una larga tradición dentro del Ministerio de Educación en la elaboración, en el diseño de políticas educativas vinculadas a la temática ambiental, a los problemas ambientales. Y también es un programa que se crea en diálogo con una larga trayectoria de políticas de educación ambiental que se vienen desarrollando en muchas jurisdicciones de nuestro país. Y en este sentido, a nivel nacional, nos proponemos retomar esto a partir de un área específica y plantear propuestas de enseñanza desde un enfoque de derechos y construcción de nuevas ciudadanías. El programa de educación ambiental integral tiene un hito central, que es la sanción de la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral, que es la Ley 27.621. Es una ley que se sancionó en junio del 2021, tiene muy poco tiempo. Es una ley que venía siendo demandada socialmente por distintas organizaciones, por distintos colectivos que tienen largas trayectorias en la temática ambiental y en la temática de la educación ambiental específicamente. Hace mucho tiempo que había muchos proyectos de ley vinculados a este tema, y el año pasado finalmente se sanciona esta ley que tiene
algunas particularidades que nos gustaría compartir con ustedes, porque es a partir de la sanción de esta ley que el programa de educación ambiental se crea dentro de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI. Por un lado, la ley establece el derecho a la educación ambiental integral para todos los niveles y todas las modalidades del sistema educativo formal, y también para los espacios socioeducativos y de educación no formal. La ley define, es una ley que tiene una mirada muy puesta en el enfoque teórico, en el enfoque y la perspectiva desde la cual pensamos la educación ambiental integral, y plantea, ahí define la educación ambiental como un proceso permanente, integral y transversal que tiene como propósito la formación de una conciencia ambiental, ¿no? Centrado en esto que decíamos antes del enfoque de derechos, ¿no? El enfoque de la escuela como espacio de construcción de nuevas ciudadanías. La ley también sienta los principios y los fundamentos, un poco lo que les compartía recién, de lo que es el enfoque de la educación ambiental integral, y propone una serie de instrumentos de planificación para la implementación de esta ley en todo el territorio nacional. Por último, también promueve y resalta la importancia de la participación de distintos sectores de la sociedad en lo que es la implementación de esta ley de educación ambiental. En este sentido, nos parece central compartirles algunos de los objetivos que tiene el programa de educación ambiental integral desde su creación. Por un lado, incorporar la educación ambiental integral a las propuestas educativas, ¿no? En todos los niveles y las modalidades. Sabemos que los núcleos de aprendizaje prioritarios, los diseños curriculares, incluyen contenidos de educación ambiental en distintas áreas o disciplinas, ¿no? Dependiendo del nivel. Pero esta ley, y a partir de la ley la creación del programa, vienen a plantear también unos enfoques renovados, una discusión, digamos, con algunos enfoques más tradicionales, para pensar la educación ambiental en términos transversales, ¿no? Salir un poco de algunas miradas que planteaban el análisis de problemas ambientales exclusivamente desde las ciencias naturales, centralmente, y a veces, ¿no?, centralmente en las ciencias sociales, sin establecer un diálogo tal vez entre estas dos áreas, y también con cuestiones vinculadas a la formación ética y ciudadana, ¿no? Otro de los objetivos tiene que ver con promover la comprensión de problemáticas ambientales como resultado de procesos sociohistóricos. Y en este sentido, también retomar esta cuestión de la transversalidad y la integralidad, y la importancia, que vamos a compartir en un momento cuando analicemos los ejes que nos propusimos, la importancia de pensar de manera compleja y de manera integral la planificación cuando vamos a realizar propuestas de enseñanza de educación ambiental. Esto, insisto un poco con esto, de que esta propuesta viene a discutir algunas miradas tradicionales, donde los problemas ecológicos eran a veces abordados de manera escindida entre espacios de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, ¿no? Por eso la insistencia con estos puntos. Por otro lado, también otro de los objetivos centrales del área tiene que ver con garantizar la transmisión de conocimientos pertinentes y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación ambiental integral. Y esto en el sentido también del rol que tiene el Estado Nacional en términos de política pública, y el lugar de poder generar materiales, pueden ser impresos o materiales audiovisuales, o distintos tipos de materiales, donde pueda haber una actualización, ¿sí?, de los contenidos y de las temáticas y de los modos de abordaje de las mismas. Y en este sentido también, digamos, otro de las líneas de política que se articula con este aspecto, digamos, de la necesidad de garantizar
estos conocimientos actualizados tiene que ver con la generación de espacios de formación docente, ¿no? Para poder poner a disposición estos materiales y promover también estos espacios de actualización. Y por otro lado, esto que veníamos diciendo desde el comienzo, que tiene que ver con impulsar la formación de ciudadanía, ¿no? Pensar a la educación ambiental no solamente en este diálogo de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, sino también pensar la educación ambiental como un espacio que tiene que ver con la formación de ciudadanía, con la garantía de los derechos, ¿no? La Ley de Educación Ambiental Integral plantea el derecho de todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de gozar de un ambiente sano, digno y culturalmente diverso. Entonces, en esta clave es que la escuela tiene también un rol central a la hora de garantizar el derecho a la educación y también de promover espacios de participación, espacios de construcción de conocimiento, vinculados con la formación ciudadana, ¿no? Vinculados con el ejercicio de este derecho. Desde este lugar es que pensamos en esta idea de nuevas ciudadanías críticas, participativas, ¿no? Y como dice acá, responsables en torno a los cuidados y la protección del ambiente en clave de derechos humanos, ¿no? En este sentido, desarrollamos un material para poder pensar de qué manera podemos promover la construcción de espacios de enseñanza, de planificación de propuestas que puedan ser efectivamente transversales. Sabemos que la transversalidad, ¿no? Los proyectos interdisciplinarios en muchos casos y las propuestas institucionales transversales son complejas, ¿no? Venimos hace tiempo en los distintos niveles tratando de discutir, de debatir, de proponer diferentes instancias para promover espacios transversales en las escuelas. En este sentido, para las propuestas de educación ambiental con una mirada integral, como veníamos diciendo, se vuelve central la posibilidad de planificar, la posibilidad de articular entre los distintos actores del sistema educativo, ¿no? Sabemos que en la ruralidad esto tiene también sus particularidades a la hora de la planificación y de la puesta de propuestas de enseñanza, y en este sentido es que nosotros nos propusimos unos ejes que permitan pensar de qué manera es posible planificar de manera integral y transversal. Entonces, en este sentido, los ejes tienen para nosotros el objetivo de dar un sentido y de organizar, ¿sí?, las propuestas de manera integral. También tienen el objetivo puesto en complejizar el abordaje de la educación ambiental integral y a la vez de plantear una mirada territorializada, ¿no? De poder pensar a la hora de la planificación de qué manera mirar los territorios para poder llevar adelante las planificaciones. Para lo que tiene que ver con las propuestas de educación ambiental, bien centradas en los problemas ambientales, tener una mirada, digamos, bien parada en el territorio, una mirada situada, se vuelve muy relevante, ¿no? En muchos casos puede ser que abordemos problemas ambientales globales, como puede ser el cambio climático, por ejemplo, pero es necesario efectivamente poder analizar cómo esos procesos globales tienen causas localizadas y tienen impactos también localizados en los distintos territorios, y que una mirada centrada en los territorios también nos va a dar una pista diferente de cómo eso va materializándose, va teniendo distintos impactos, distintas consecuencias en los distintos espacios territoriales, ¿no? También los ejes los pensamos
para promover algunas orientaciones, ¿no? Algunas ideas que puedan servir de horizonte para planificar propuestas de enseñanza, ¿no? Entonces, sabemos que a veces es complejo, vamos a ver estos 5 ejes, que cada propuesta de enseñanza pueda estar atravesada por los 5 ejes, pero sí tenerlos en cuenta como una necesidad a la hora de la planificación, para que efectivamente las propuestas tengan una mirada integral, una mirada compleja del ambiente, una mirada compleja de la enseñanza de estos problemas o conflictos. Y por último, los ejes tienen el objetivo también de abonar a la construcción de saberes orientados al cuidado y a la sustentabilidad de la vida. Lo vamos a ver porque es uno de los ejes específicos, pero digamos, es un desafío para la escuela, no solamente en términos de educación ambiental, construir y retomar y traer ciertos saberes para la construcción de nuevos saberes en las aulas, sino también, como decíamos antes, promover la participación, promover el compromiso, también para el ejercicio de los derechos vinculados al ambiente. Hasta acá no sé si quieren compartir algo, si no, vamos a ir específicamente a los ejes. Estos son los ejes de los que venía hablando. El primero, se los voy a mencionar simplemente, están en un diálogo, digamos, por eso los ponemos ahí con su propuesta ahí dialogada. Tiene que ver con reconocer la complejidad del ambiente. El segundo, con analizar los problemas y conflictos ambientales. El tercero es la idea de generar un diálogo de saberes, ejercer nuestros derechos y cuidar el ambiente y la sustentabilidad de la vida. Les vamos a contar un poquito de qué se tratan para que podamos compartir un poco la propuesta. ¿Santi? Tomás vos. Bueno, gracias, Natalia. Como bien decía Natalia, pensamos estos 5 ejes como orientaciones y el primero de ellos habla acerca de reconocer la complejidad del ambiente, ¿no? Que el ambiente es complejo, es una realidad. Muchas veces se piensa al ambiente como sinónimo de naturaleza o como el entorno en el que estamos nosotros viviendo, desarrollando nuestras actividades. Y de hecho, si pensamos en cada una de las instituciones en las que ustedes trabajan, por ejemplo, hay algunos quienes están trabajando en Salta, en Chaco, en Buenos Aires, en Río Negro, en Córdoba, en Entre Ríos, Tucumán, Neuquén, Catamarca. Hasta el momento se fueron presentando desde esos rincones del país y seguramente hay más. Y cuando piensan en qué es ese ambiente en el que están inmersos ustedes y en el que desarrollan sus prácticas, en realidad no solamente hablamos acerca de las condiciones naturales o los sistemas naturales que están presentes en el ambiente, porque entendemos al ambiente como un entramado complejo de interacciones entre los sistemas naturales y los procesos socioculturales que se manifiestan en cada uno de estos territorios y también obedecen a un modelo histórico determinado. Por eso decíamos, si pensamos en las condiciones ambientales de Mendoza, por ejemplo, o de Córdoba, hay una diferencia y obedecen, decíamos, a pautas y procesos sociohistóricos que se han venido dando a partir de los elementos físicos naturales que encontramos sobre la superficie terrestre. Y la realidad es que también en los últimos años, y a mediados del siglo XX en particular, la forma de construir, de habitar el mundo y construir el ambiente ha derivado en una crisis que deja en evidencia algo que lo denominamos, y varios autores hablan del asunto como una crisis civilizatoria, una crisis social, ¿no? Que repercute en las condiciones ambientales y que en términos educativos es donde nosotros queremos poner la mirada, el ojo, y repensar y problematizar, en definitiva, complejizar las condiciones ambientales y la construcción de esos ambientes para reconocernos no simplemente como meros actores de una sociedad, sino como parte necesaria del ambiente. Repensarnos como parte
del ambiente, nos invita a pensar en cómo son esas construcciones frente a estas dinámicas naturales y los procesos sociohistóricos que nos atraviesan. En particular dentro de los ámbitos rurales, que es donde ustedes vienen desarrollando sus clases, sus actividades, hay condiciones particulares. Es cierto que hay determinadas características naturales más condicionantes o por lo menos más presentes en esos ambientes, pero no por eso dejan de ser sumamente complejas esas condiciones ambientales. Que determinadas actividades productivas estén desarrollándose en las afueras o en las cercanías de las instituciones en las que ustedes desempeñan sus actividades, obedece, decíamos, no solo a condiciones naturales, sino principalmente a procesos socioculturales que se asientan sobre los territorios. Poder cuestionar, pensar, revisar estas cuestiones nos invita entonces, decíamos, desde una educación ambiental a ver, bueno, de qué hablamos cuando estamos hablando acerca de ambiente y por qué lo enseñamos de tal o cual modo, ¿no? En ese sentido, y como bien dice Daniela ahí en el chat, lo económico está presente y efectivamente empezar a entender, a ver a la complejidad y ese entramado de relaciones y interacciones que se dan es hablar acerca de ambiente. Entonces, retomar esto en las propuestas áulicas que nosotros llevemos adelante implica este eje que estamos proponiendo como primero, ¿no? De reconocer la complejidad del ambiente. Pero pasamos al otro eje, ¿te parece, Nati? ¿Te hacemos Perdón, Olga. algunas preguntas, Santiago? La verdad que estamos aquí con Victoria y nuestra intención es de algún modo plantear en este momento el cristal de las escuelas rurales en este marco de trabajo y estudio que nos estamos proponiendo. Y desde esta perspectiva nos importa señalar que la educación rural se define por los lugares en donde están localizadas las escuelas. En este sentido, las escuelas rurales son escuelas de los niveles que tienen la particularidad de estar en algunos ciertos territorios que están definidos como rurales en toda su diversidad. No podemos hablar de un espacio rural como el único que tiene una posibilidad de definición. Y en este sentido, hablar de las escuelas rurales nos ubica en una tensión central que tiene que ver con los temas con los que venimos trabajando, que es la tensión entre lo común a todas las escuelas y las particularidades, las singularidades de cada escuela en su territorio. Esto es, cada escuela, ¿qué tiene que desarrollar y tener por ser escuela? ¿Y qué tiene que resguardar y cuidar por ser rural? Y en este sentido, por ahí nos interesa destacar esto que planteaba Santiago en relación a la analogía que históricamente se establece entre ambiente y naturaleza, sobre todo para una cuestión que es plantear qué es lo que saben los niños y las niñas de las escuelas rurales acerca del ambiente. Porque es muy común que entre nosotros digamos que los chicos y las chicas saben mucho sobre la naturaleza. Y es cierto, aprenden muchas cosas, observan, conversan, tienen relatos de sus familias, hacen cosas en el medio del ambiente en el que viven, porque justamente construyen con los otros actores sociales y a lo largo de la historia características y condiciones de cada uno de estos ambientes o cada uno de estos territorios. Ahora bien, así como saben por la observación, pueden decir y relatar muchas cosas que la escuela necesita desnaturalizar. Sistematizar lo que los chicos saben, proponer reflexiones en torno a eso y
problematizando las características de cada territorio, avanzar hacia una construcción que dé cuenta de que se está reconociendo, aún con todo lo que saben los chicos y las chicas, la complejidad que significa estar en cada uno de estos territorios y tramitar los saberes acerca del ambiente. Por allí decían, Mariana plantea, lo rural puede definirse por tensión con lo urbano. No solamente, si nos paramos en términos de tensión entre lo urbano y lo rural, estamos hablando de una situación dicotómica como si todos los espacios sociales rurales fueran iguales entre sí y a la vez todos los espacios urbanos lo fueran entre sí. Las nuevas concepciones acerca de la ruralidad hablan de las múltiples posibilidades de las ruralidades en cada uno de los territorios y que tal vez es posible hablar de un continuo de situaciones desde lo más rural hasta lo más urbano, en donde encontramos una diversidad de situaciones territoriales que nos exigen una mirada amplia, diversificada, que reconozca la heterogeneidad de estos territorios. Así que, efectivamente, como plantea Natalia por allí en el chat, lo rural se define por sus propias particularidades en cada uno de los territorios, aunque tiene también algunas características que hacen a lo rural, sea en nuestro país y sea internacionalmente. Una primera definición depende de la cantidad de habitantes que se concentra en una localidad. Es tal vez la definición más histórica, pero que sigue estableciendo sobre todo las localizaciones de las escuelas. Una escuela es rural si se localiza en una comunidad que tiene hasta 2.000 habitantes. Se van agregando otras condiciones, pero todavía la dispersión de la población sigue siendo para el INDEC una condición de ruralidad para una primera aproximación a la definición de cada territorio. La propuesta es que vayamos tratando de dialogar en cada uno de estos ejes que se plantean con alguna perspectiva desde los espacios sociales rurales. Y en este sentido nos vamos a estar interrumpiendo en distintos momentos y también haciendo una recuperación de los comentarios de ustedes en el chat. Lo que quería agregar, venía manifestando Olga, tiene que ver con este reconocer los conocimientos previos que tienen los estudiantes de escuelas rurales en su análisis y también en sus historias culturales propias. Lo que puede llevar a también reconocer la diversidad de posicionamientos respecto del ser humano frente o dentro de lo que se habla del ambiente, que puede llevar a pensar, a repensar el posicionamiento de la cultura occidental hegemónica en tanto ambiente como algo por fuera del ser humano, digamos, por fuera del ser humano, tanto como para cuidarlo, como para descuidarlo, para explotarlo o dejarlo ser. Digamos, eso es lo que naturalmente surge cuando uno se plantea lo ambiental, pero también es válido reconocer que en la diversidad de culturas que hay, habría que estar atentos a la posibilidad de reconocer situaciones donde el ambiente, la naturaleza y el ser humano se posicionan de una manera diferente a la que estamos acostumbrados nosotros.
a esto que vos decís, Vicky, de alguna manera lo plantea Mariana también en términos de estas dicotomías, cuerpo-mente, civilización-barbarie, naturaleza-cultura, sobre las que deberíamos ir avanzando, justamente para superar simplificaciones y romantizaciones, dice claramente Mariana, en términos de las comunidades que habitan estos múltiples territorios, con sus cosmovisiones además. Bueno, ahora sí. Sí. Perdón, Nati. No, la verdad es que es súper interesante porque mucho de lo que nos planteamos desde la educación ambiental integral, vinculado a esto, ¿no? A desarmar, a romper estas miradas dicotómicas de lo natural y lo social, y tratar de comprender en un entramado, también es parte de lo que nos proponemos para entender la ruralidad, ¿no? Porque estamos desde esta propuesta de enseñanza, también en esta clave de mirar los territorios y mirarlos de maneras complejas. Ahí creo que Daniela decía, no me voy a detener mucho más en este eje, pero bueno, es el eje central, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la complejidad, incorporar lo económico. Es así, es lo económico, es lo tecnológico también, que da cuenta de qué pasa en los territorios y qué pasa en relación a lo ambiental, es lo ético, es lo biológico, es lo político, es lo ecológico, y un poco la idea es eso en clave de mirar los territorios, ¿no? Para comprender de una manera compleja, y en clave de propuesta de enseñanza, para enseñar a mirar de esa manera compleja, ¿no? Bien, muy interesante. Y ahí esto que decías, Vicky, lo vamos a retomar sobre la diversidad de culturas y de miradas también en otro de los ejes, así que no me adelanto mucho. A ver, y paso, ahí está. El segundo de los ejes que nos propusimos como orientaciones para la planificación de propuestas de enseñanza integrales tiene que ver con analizar los problemas ambientales. Los problemas ambientales, como decíamos antes, en relación a la mirada compleja del ambiente, son problemas que tienen que ver con procesos que es necesario ubicar históricamente, que es necesario comprender históricamente, y que también es necesario ubicar espacialmente, ¿no? En este sentido, un poco lo decíamos antes, hay problemas que tienen que ver con algunas digamos, situaciones globales, pero que tienen causas también localizadas y tienen impactos también diferentes en cada territorio. Entonces, en ese sentido, la mirada histórica y la mirada de la localización más territorial de los problemas es uno de los puntos centrales. Y también comprender esto de las múltiples dimensiones que atraviesan a un problema ambiental. No es posible comprender un problema ambiental, mucho menos obviamente enseñar un problema ambiental, centrados únicamente en las causas ecológicas o sus consecuencias, ¿no? Sin entender principalmente a los problemas ambientales como controversias entre distintos actores, que pueden ser el Estado, distintos estados, distintas empresas multinacionales, distintos actores locales, cooperativas, organizaciones, las personas individuales, digamos, manifiestan controversias, obviamente con distintos grados de responsabilidad, en relación al uso, a la percepción, al acceso a los bienes naturales, ¿no? También nos gusta plantearlo en términos de bienes naturales, porque no siempre y no todos y todas, y no todas las culturas entienden a los elementos de la naturaleza como recursos en términos económicos, sino como bienes comunes, ¿no? Entonces, en ese sentido, comprender esas controversias, comprender los intereses que hay en juego en relación a los problemas ambientales, comprender cuando estos problemas en muchos casos se vuelven conflictos abiertos en los espacios públicos, la conformación de los actores, las alianzas y redes de esos actores que se suceden. Nos parece que es un eje central para el análisis de temáticas ambientales en general, ¿no? Y en ese sentido nos proponemos
decíamos, una mirada crítica y situada, ¿no? Crítica en relación también a comprender las múltiples y estructurales causas de esos problemas, a entender también de manera crítica sus diferentes impactos, ¿no? No afectan a todas las poblaciones del mismo modo, y en muchos casos se superponen distintas desigualdades, ¿no? En muchos casos los sectores vulnerables económicamente son afectados de un modo muy diferente que otros actores por un mismo problema ambiental. Podemos pensar, si queremos empezar con algunas ejemplificaciones, la contaminación de un río, ¿no? Y quiénes se ubican cerca de esos espacios contaminados y quiénes tienen la posibilidad de localizarse en otros espacios que no estén atravesados por esa problemática, por ejemplo. Y también en términos situados, ¿no? De entender los conflictos con una mirada del territorio, entender a los conflictos como los actores también que participan de ellos. Y en este sentido, también volver a algo que decíamos antes, del rol que tiene la escuela a la hora de enseñar los conflictos, analizando sus causas estructurales y a los actores responsables con las responsabilidades diferenciadas, ¿no? Cuando hablamos de que el ambiente somos todos y todas somos responsables del cuidado del ambiente, y nos centramos en las cosas que podemos hacer en nuestra casa para cuidar el ambiente, bueno, ahí tenemos un problema si nos quedamos solamente en eso, como propuesta de enseñanza de educación ambiental, sin analizar, ¿no?, a los principales responsables de ciertas acciones, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la contaminación de un río, ¿no? Ahí no sé, Oli, si quieren sumar. No, el enfoque crítico y situado nos ubica en este nudo complejo de la situación de cada escuela rural. La escuela es rural o se define como rural por su localización en primera instancia, pero es una organización que se va haciendo a la medida del territorio. Y las escuelas pueden crecer si se localiza allí más población, o pueden ir disminuyendo en los procesos de despoblamiento del campo. Todos estos ponen en evidencia que cada territorio está de alguna manera entramando el espacio, los actores y la historia que va ocurriendo allí, y que entre estas diferentes variables se va caracterizando cada una de las situaciones en donde está la escuela. Y cada territorio es un espacio en donde se dirimen conflictos casi por definición. Y en este sentido, poder mirarlos, desnaturalizarlos, de nuevo, pareciera que esto de generar buenas preguntas a cada territorio para volver a mirarlo desde los marcos conceptuales que ofrece, en este caso, la educación integral ambiental, nos va a permitir seguir pensando y construyendo entre todas las comunidades o entre cada una de las comunidades los espacios que habitan. Y en este sentido, cada uno de estos aspectos que planteaba Natalia, inclusive como ejemplo, requieren de una mirada atenta desde la escuela para poder intercambiar con el conjunto de actores sociales que allí se desarrollan y transitan. No solo los que viven en el espacio próximo de la escuela, sino también aquellos que entran y salen de cada territorio, porque son los que entraman las posibilidades territoriales con las de otros lugares más o menos dispersos. En esta idea que decíamos de no pensar lo rural y lo urbano como polos dicotómicos, tenemos que hacer foco en todas las necesidades de interacción entre estos espacios sociales. En esa interacción cobran un lugar los actores que van y vienen, que entran y salen de cada territorio, porque hacen la articulación con los otros.
todos ellos también van caracterizando a cada espacio y a cada territorio, y van encontrando caminos diversos para mirar una y otra vez el ambiente con estos enfoques críticos y situados. Y sumo algo ahí, tomando las palabras de Mariana en el chat, ¿no? Que efectivamente hay un interjuego o un juego interescalar, podríamos decir, ¿no? Esto que bien planteaba Olga, la necesaria conexión entre lo urbano y lo rural, habla acerca de determinadas relaciones existentes y que a su vez van configurando las dinámicas ambientales. Y retomo entonces otro comentario que surgió en el chat de Susan, donde efectivamente son las intencionalidades de los sujetos, de los actores sociales, aquellos que derivan en el conflicto ambiental. Si no, a ver, por ejemplo, un ejemplo que a veces solemos dar sobre la erupción de un volcán. Son procesos geológicos que existieron desde antes de la existencia del ser humano. Ahora, que un terremoto y una erupción derive en la pérdida de vidas humanas, de cultivos y demás, ahí sí hablamos acerca de un verdadero conflicto ambiental porque hay intereses humanos y hay dinámicas sociohistóricas que se ven alteradas, tecnológicas, económicas. Entonces, hablar acerca de problemáticas ambientales como conflictos ambientales es en definitiva el foco que queremos poner en este eje, porque efectivamente, decíamos, son aquellos entramados de la complejidad del ambiente lo que deriva en ese conflicto y en donde nosotros podemos ir haciendo ese análisis de la complejidad del ambiente con sus diversos actores, pero también cómo el ambiente es el resultado del conflicto, de las intencionalidades que a diversas escalas se van jugando en los territorios. Lo que nos invita a pensar en el tercero de los ejes que también queremos proponer desde la educación ambiental integral a la hora de pensar propuestas áulicas y pensar nuestras prácticas, que tiene que ver con el ejercicio de nuestros derechos. Ejercer derechos en la escuela a partir de propuestas vinculadas a la educación ambiental integral implican promover la formación de nuevas ciudadanías democráticas, críticas, participativas y comprometidas con el cuidado y la protección del ambiente. Entendemos que todos y todas, nosotros, nuestros niños, quienes habitan en las escuelas, somos sujetos de derecho. Y por lo tanto, partiendo de esta premisa básica de que somos sujetos de derecho, docentes, estudiantes, todos quienes formamos y participamos en la construcción del ambiente y de las prácticas educativas, nos invita a pensar entonces en cómo vamos a encarar o cómo vamos a proyectar el trabajo desde la educación ambiental en la formación de estas ciudadanías críticas y que efectivamente haya una participación real en la toma de decisiones, pero también asumiendo, decíamos, aquellas acciones individuales y colectivas que podamos llevar adelante en esta doble intencionalidad que comentaba Natalia hace un rato, sabiendo que frente a determinadas problemáticas ambientales son comunes, pero diferenciadas las responsabilidades. Entender de que hay una diferencia de responsabilidades sobre la construcción ambiental y la degradación del mismo o los conflictos ambientales nos invita también a pensar en cuáles son aquellos derechos que debemos defender y las acciones asociadas a estos en términos individuales y colectivos, y en términos educativos, cómo asumir la garantía del derecho ambiental. Entendiendo los derechos ambientales como aquellos derechos de tercera generación, ¿no? Aquellos derechos que van incluso un poco más allá de la tradicional Declaración de los Derechos Humanos, pero sí que subyacen del ejercicio y la garantía de los derechos. El derecho a la vida está comprometido en tanto y en cuanto habito en un ambiente que está degradado y contaminado. Entonces, problematizar esto, hablar nuevamente de las complejidades del ambiente, pero cómo esto se traduce en posibles acciones y toma de conciencia, es lo que invita a hacer este eje, ¿no? Por eso para ello es importante promover compromisos, así como exigir el cumplimiento de los derechos e involucrarse activamente. Son algunos de los lineamientos o ideas sobre las cuales podemos asentar el ejercicio de nuestra práctica, ¿no? A la hora de pensar
la participación y el compromiso estudiantil, el focalizar y definir claramente cuál es la complejidad del ambiente y la intencionalidad en el análisis del que estábamos hablando, va a determinar en gran medida hasta qué punto esta participación puede, en definitiva, calar en la formación de la ciudadanía democrática que pretendemos, ¿no? Y ahí volvemos sobre la importancia de trabajar desde lo situado. A analizar una problemática ambiental desde un enfoque crítico y situado es poner en discusión cuáles son los derechos también y las acciones que debemos individual y colectivamente desarrollar desde nuestras aulas. De poco serviría, y es un ejemplo que también solemos utilizar, analizar la pérdida de los casquetes de hielo y los osos polares que en el Polo Norte se están quedando sin hábitat, cuando en nuestras escuelas, en contextos rurales, difícilmente avisten osos polares en las cercanías de las instituciones, e incluso de toda la Argentina. Proponer acciones que sean situadas invita a pensar entonces claramente en cuál es el ejercicio de ese conocimiento que estamos tratando de llegar a abordar en las escuelas para construir una ciudadanía democrática y que impacte en las prácticas cotidianas y en las acciones, incluso colectivas de una población. Entonces, reconocer estas cosas nos invita a pensar en cómo esta educación que pretendemos, una educación de calidad y una educación en derechos, nos invita a pensar, decíamos, en cuáles son los enfoques y el análisis que vamos a proponer a la hora de pensar en términos ambientales e integrales nuestras propuestas educativas. Olga, te dejo la palabra también. Bueno, vamos a ir charlando. Nada, lo primero que importa decir es que muchas escuelas rurales, seguramente muchas, aquellas en las que los que están hoy aquí con nosotros trabajan, constituyen el único espacio que representa lo público y representa al Estado en estos territorios. En este sentido, han sido históricamente garantes de derecho, por su presencia en estos territorios, en principio garantizando el derecho a la educación y siendo pioneras en la inclusión de todos los estudiantes en las escuelas. El asunto pareciera que tiene que ver con qué es lo que la escuela sí puede en relación con estos problemas que se desarrollan en cada territorio. Entonces, la escuela en principio tiene que garantizar estos derechos justamente de enseñar y aprender, y sí enseñar y aprender que todo lo que tenga que ver con todos los derechos que no deben ser vulnerados. Poner luz en el derecho ambiental es parte de la construcción de ciudadanía que es eje del trabajo de la escuela, esté donde esté, pero en particular en estos espacios donde tiene que estar como fortaleciendo su lugar de estar activamente involucrada la escuela y todos sus habitantes, los maestros, los profes, los estudiantes, involucrados activamente con las situaciones ambientales, para conocerlas, desnaturalizarlas, debatirlas y pensarlas en clave de derechos. Es posible que no sea la escuela sola la que a través de estas situaciones de enseñanza pueda resolver los problemas ambientales, porque es responsabilidad mucho más allá de la escuela y seguramente lo vamos a ir viendo en las diapos posteriores, tienen además que ver con una resolución intersectorial en términos de respuesta a las comunidades. Allí es donde decimos que
tenemos que poder ir entramando, como decía Santiago, entramarlo de tal modo que no sea que los problemas ambientales tienen que ver con el oso polar en el casquete, sino que eso tiene algún tipo de relación y que muestro el oso polar en el casquete polar cuando estoy enseñando y trabajando las distintas escalas, lo local, lo nacional, lo regional, lo internacional, lo global, y entonces aparecen otras representaciones de problemas ambientales en otros lugares. Y esto es lo que podría ir dando pista de cómo trabajar con todos los estudiantes que están a lo mejor matriculados en todos los grados o todos los años de la escuela y que tienen que aprender distintas cosas, pero como están al mismo tiempo y en el mismo lugar, se necesita trazar unos ejes de enseñanza que están disponibles para todos los estudiantes y que difieren en la escala para poder atender a los contenidos curriculares que seguramente va a ser objeto de la próxima diapo. Gracias, Oli. Otra cuestión también para sumar en relación al ejercicio de los derechos vinculado a la educación ambiental, que me parecía interesante sumar, tiene que ver con que en muchos casos, y especialmente en las escuelas secundarias, pero también en las primarias, y creo que algo de eso surgió en algún comentario del chat, son los propios estudiantes y las estudiantes quienes interpelan a la escuela en relación con estas temáticas, ¿no? Entonces, digo, son temáticas emergentes, son temáticas que preocupan y que en muchos casos los jóvenes y las jóvenes están problematizando, cuestionándose, están interesados, están participando, ¿no? Y en las escuelas rurales, como decía Olga, en muchos casos, no siempre, pero muchas veces, es la escuela la única institución pública que hay cercana, ¿no? Más allá de a veces algún puesto de salud y demás. Entonces, es central también como lugar de reunión, de participación, de encuentro, y también como lugar de recepción de esas inquietudes y de esas instancias, ¿no? Entonces, en relación con los derechos también me parecía interesante compartir eso. El siguiente de los ejes, que ahí un poquito nos presentaba Olga, tiene que ver con generar un diálogo de saberes, y en este punto también es muy particular y muy interesante el modo en el que esto se pone de relieve en las escuelas rurales, ¿no? Nosotros pensamos en un diálogo de saberes en el sentido de retomar algo de lo que también había mencionado hace un rato Victoria, en pensar una educación ambiental que pueda construir una mirada dialógica de distintos conocimientos, de distintos saberes, prácticas y demandas sociales, ¿no? En este sentido, sabemos que el tema ambiental es un tema de agenda en este momento, para muchos y muchas, familias, jóvenes, docentes. Entonces, es importante, y en este sentido nos parecía interesante hacer un eje que se mete en lo didáctico, ¿no? En esta mirada de la necesidad de lo interdisciplinario para poder comprender la complejidad, y también en lo territorial en términos de saber, ¿no? De construcción de saber, y la escuela como ese lugar donde puedan dialogar distintos saberes. Y dialogar de una manera de construcción de conocimiento, ¿no? No solamente abrir la puerta para invitar en una actividad y después cerrarla y hacer la planificación como si nada de eso hubiera sucedido, sino esto que sabemos que sucede en muchas escuelas, y es el invitar a otros actores sociales del territorio que tienen recorrido, que tienen prácticas, que tienen conocimiento, y en lo ambiental hay mucho de esto, en el diálogo de las generaciones, ¿no? Muchas veces en términos ambientales hay discursos, ¿no? Hay relatos aceptados de pensar que los niños y las niñas ya vienen con otra cabeza y nos van a enseñar a los adultos y adultas a cuidar al ambiente. Y no necesariamente, digamos, los adultos y adultas tenemos una responsabilidad, y la escuela tiene una responsabilidad,
por el cuidado del ambiente en el presente, y también por retomar, en esto que decía yo hace un ratito, los saberes, las prácticas que vienen desarrollando niños, niñas, jóvenes en sus territorios. Entonces dar un espacio a ese diálogo de las generaciones, a recuperar las inquietudes, las preocupaciones, aparte de sus conocimientos, sus percepciones, ¿no? Sobre qué sienten, sobre lo que es el ambiente, cómo lo viven, cómo se organizan en relación con él. Y también centralmente lo intercultural, ¿no? Sabemos que hay diferentes culturas que tienen una mirada de la naturaleza muy diferente a la mirada occidental de la naturaleza como recurso. Hay algunas colegas también compartían en el chat que abordan esta cuestión de los bienes naturales. Entonces, poner a disposición esos conocimientos, poner en diálogo a la hora de planificar propuestas de enseñanza, esas otras miradas sobre el ambiente, sobre la tierra, en una clave de las comunidades indígenas de nuestro país, atraer también a los distintos actores del territorio, a lo que tienen para decir, porque si realmente pensamos en una construcción y una mirada situada del conocimiento, es central que efectivamente la escuela pueda dar lugar a esos saberes. Obviamente que hay saberes digamos, legítimos y saberes científicos y saberes que están en los diseños curriculares, pero que la escuela habilite el diálogo con otros saberes sí nos parece que es algo muy, muy central. Y también en esto que decía Olga, que a mí me parece muy relevante y que retoma algo de lo que ya venimos diciendo en relación a qué rol tiene la escuela vinculada a la educación ambiental. La escuela no puede proponerse resolver un problema ambiental como eje central de su tarea. La escuela tiene centralmente la tarea de enseñar, la tarea de promover la construcción de ciudadanía, con una mirada crítica, con un enfoque de derechos, pero la tarea de enseñar a mirar con estos cristales, ¿no? A mirar con esta perspectiva, a generar un compromiso, pero a promoverlo. No es su tarea central el resolver el problema de la contaminación del espacio, no sé, de un baldío que hay al lado, o de resolver otras problemáticas más complejas que también tenemos en nuestros territorios. Pero sí a construir ese saber para poder analizarlo críticamente, a construir herramientas de análisis que permitan a los estudiantes y a las estudiantes entender que no queda solamente en lo que hacemos en casa individualmente, el análisis de las causas de los problemas ambientales, ¿no? Entonces, bueno, la construcción de ese saber complejo, y de ese saber complejo en este eje, en diálogo con otros y con otras actores de los territorios y de otros territorios, ¿no? Y en este sentido, por ahí vale la pena retomar un par de comentarios del chat. Por ahí Liliana, y en relación a otra diapo, planteaba esto de los niños llevan a sus casas lo que aprenden, pero también la escuela puede enseñarles a preguntar lo que las comunidades saben respecto de qué pasa en ese lugar, en ese territorio, qué supo pasar en otros momentos históricos, qué es posible recuperar y qué complejizar y qué es necesario transversalizar. Y Estela planteaba también esto de generamos conciencia y avanzamos, aunque la escuela sola no puede, y de eso se trata el planteo de Natalia. No va a poder ir a transformar ciertas razones o motivos de los problemas ambientales, pero sí puede colaborar con el análisis, y en ese análisis se avanza en la comprensión de posibles soluciones o posibles caminos para, como bien decía Estela, para seguir avanzando. Al principio, hablando de lo que saben los niños y las niñas, decíamos, lo aprenden en sus casas, con sus familias y en sus comunidades. Por lo tanto, también hay que estar dispuestos a
recibir lo que saben las comunidades sobre estos temas. Y de nuevo, sistematizando, problematizando y promoviendo la reflexión, no solo de los niños, las niñas o los estudiantes, sino en este diálogo posible con familias, vecinos, comunidad, otros actores que, como decía Nati, se pueden invitar a participar a la escuela. Y teniendo también como marco de referencia el planteo curricular, lo que dice el currículum acerca de los aprendizajes, en tanto puede colaborar con el armado, con la construcción, con el desarrollo de progresiones en la enseñanza, de selección y jerarquización de contenidos en un determinado momento, de centralidad de temáticas de las que se identifican en las comunidades. De manera que apostar a esta trama de saberes que se ponen en diálogo es lo que va a habilitar una construcción de este saber cada vez más complejo en cada escuela y en todas las escuelas. Y me voy a mirar a ver algunos... Yo creo, perdón, ¿no? En este sentido, la escuela rural plurigrado y multiedad tiene una perspectiva de diversidad que es más similar a las lógicas de diversidad que se pueden encontrar en los ambientes naturales, donde no hay unificación de los elementos o de las maneras de vivir. En ese sentido creo que la escuela rural, con esta diversidad de edades, tratando de abordar los mismos temas con perspectivas múltiples, tendría que tener ya un primer paso en comprender la diversidad de los ambientes y la diversidad de las maneras de abordar la vida de múltiples puntos de vista, aunque parezcan diversos o hasta antagónicos. De algún modo, estas situaciones diversas, antagónicas, está planteándolas Mariana permanentemente en el chat a modo de ejemplos, que es cierto, son las cosas que ocurren, es parte de esto histórico que se va construyendo como saberes cada vez más complejos y como focos que se van poniendo en un territorio de conflictos que es mucho más que la superficie donde está localizada la escuela. Estamos como inmersos en una situación de conflictos en donde muchos de ellos están visualizándose progresivamente y con el correr de los días que a nosotros mismos nos toca mirar. De manera que el desafío es enorme, con este diálogo de saberes, por un lado de especialistas que van avanzando y actualizando cada vez más muchos saberes sobre los territorios, sobre las distintas disciplinas, etcétera, pero también en muchas situaciones parte de ese diálogo nos va a permitir recuperar, fortalecer, revivir saberes anteriores, saberes aparentemente antiguos, saberes de las comunidades, que muchas veces defienden más el ambiente desde la vida cotidiana en cada uno de los territorios. Y entonces, como vemos, este diálogo de saberes vuelve sobre el ejercicio de los derechos y el reconocimiento de los derechos, e incluso el derecho de la tierra misma, el derecho de la naturaleza, pero también este último eje, que es el que proponemos, el del cuidado, ¿no? El cuidado del ambiente y la sustentabilidad de la vida. Y cuando nos referimos al cuidado del ambiente,
nos hablamos acerca de vuelta, la complejidad del ambiente. No es el cuidado solo de las personas, sino de todos los seres que habitan el planeta, ¿no? Nosotros somos parte del ambiente y entonces el cuidado del ambiente nos incluye a nosotros y otras formas de vida. El cuidado en clave ambiental, en definitiva, es el foco sobre el que se propone este último eje como orientación sobre el cual podemos llevar adelante nuestras propuestas de educación ambiental integral. Nosotros somos quienes somos porque somos con otros, y eso es una realidad. Todos y todas somos docentes, somos estudiantes, somos padres, madres, hijos, porque nos atamos a otros, ¿no? Y como somos interdependientes, el cuidado también es un reflejo de quiénes somos nosotros y lo que podemos hacer nosotros. Y el ambiente entonces, bueno, hay varios autores que hablan acerca de que además de ser interdependientes, somos ecodependientes. Es decir, dependemos de las condiciones de los ecosistemas en los que estamos habitando. Entonces, pensar el cuidado del ambiente implica también pensar el cuidado del cuerpo, de la salud, de aquello que nos rodea. Pensar entonces en el cuidado ambiental nos invita a pensar en la sustentabilidad de la vida. La vida se sostiene no solo a partir de los cuidados, o mejor dicho, no solo a partir de la existencia de determinados bienes naturales, sino de que estos bienes naturales nos permitan desarrollarnos, nos permitan ser quienes somos a nosotros y también a quienes nos cuidan y cuidamos. Pensar entonces la sustentabilidad más allá de la preservación de la naturaleza, sino también con la justicia social, con una igualdad de género, con el cuidado hacia la salud, nos invita a pensar en esta política de cuidado o en qué supone el cuidado ambiental que estamos proponiendo en este sentido. Y surgieron en el chat algunas problemáticas muy particulares de los territorios en los que están asentadas algunas de las instituciones en las que ustedes están, o propias de algunos sectores rurales. Y entonces traer una propuesta que invite a pensar en esto, en el sostenimiento de la vida y en el cuidado hacia el otro, nos invita a pensar nuevamente en el para qué quiero enseñar esto y por qué. Y pensar en ese por qué me invita a pensar, decíamos, la función de la escuela es brindar conocimientos que formen ciudadanías críticas y participativas. Y lo que queremos es esto, poder seguir viviendo. Entonces, poner esto en juego y traerlo como una de las políticas claras de la educación ambiental integral en el cuidado ambiental, nos invita a pensar cómo nos interpela a todos y todas desde nuestros territorios la educación ambiental integral, que en definitiva estas son las dos grandes ideas. Como sujetos interdependientes y ecodependientes requerimos, necesitamos y sostenemos una educación ambiental integral que desde los territorios, desde los espacios rurales, desde esos diálogos de saberes con las comunidades, con otros actores, con otras generaciones, nos inviten a pensar, decíamos, en el análisis de un problema, la complejidad del ambiente desde un enfoque de derechos. Ahí tenemos estos 5 ejes que nos invitan a seguir haciendo educación ambiental integral desde las instituciones en las que estamos cada uno y cada una de nosotros. Para no robar más tiempo, ¿les parece, Olga, que sigamos avanzando con la propuesta de cómo poner en diálogo todo esto desde las instituciones educativas en las que estamos cada uno de nosotros y nosotras? Uh-huh. Sí, adelante. Ahí. Ustedes cuando se inscribieron a este tramo, alguna de las preguntas que proponíamos para dialogar era, bueno, ¿cuáles son las particularidades de la educación ambiental integral en los espacios sociales rurales, ¿no? ¿De qué modo se incorporan saberes, inquietudes, prácticas de los y las estudiantes y sus familias en las propuestas de enseñanza de la educación ambiental integral? ¿Y cuáles son las temáticas problemáticas
y problemáticas, perdón, ambientales que interpelan a las comunidades rurales. A lo largo de la interacción que pudimos tener con quienes están siguiendo sincrónicamente este tramo, pudimos dar cuenta de algunas de estas ideas. 3 focos donde nos parece necesario centrar y seguir pensando y reflexionando es esto de asentarnos en la complejidad del ambiente. Reconocer que el ambiente no es la naturaleza, no es el ambiente natural, que no existe, sino un entramado de relaciones que da origen y que se configura permanentemente a partir de las interrelaciones de los sistemas naturales, socioeconómicos, sociohistóricos y dinámicos, sumamente conflictivos. Y entonces eso nos invita a pensar en el segundo punto que nos detuvimos hoy. Analizar desde el lugar donde estamos, desde el análisis y todo, cuáles son los problemas en este contexto. Revalorizando el saber de estos saberes territoriales, quiénes somos en esta institución, quiénes son otros, cómo en esta interrelación, interdependencia que tenemos con otros, podemos seguir construyendo escuela dentro de nuestras aulas. Uno de los materiales que proponemos es el que se presentó en el encuentro anterior, que forma parte de la colección, que es el que figura aquí en Ambiente, y lo van a encontrar tanto en el aula del Infod, en el cual están inscriptos, y también en el chat lo acaban de compartir. Ahí vamos a poder encontrar estos materiales para seguir profundizando en estas temáticas. No sé quién quiere seguir. No, solamente decir que esto que estamos planteando, de nuevo, la complejidad del ambiente no es un único ambiente, los problemas del contexto no se trata de un único contexto, y revalorizar el diálogo de saberes de las comunidades no son unos únicos saberes. Se trata de mirar a las comunidades rurales como múltiples y diversas, en sus formas agrupadas, esto es, aquellas que tienen entre 100 y 2000 habitantes, y en sus formatos dispersos, familias diseminadas en territorios múltiples. Y que esto implica estar mirando en esa complejidad también los diferentes impactos de los sistemas productivos vigentes, los diferentes disputas de poder en cada territorio con sus diferentes extensiones y modalidades de hacerse, y que entonces los ejemplos que están puestos como una enumeración en el chat, en realidad constituyen focos de preocupación o centralidad en algunos de esos territorios, y que también forma parte de la educación integral ambiental ponerlos en situación, ponerlos entramados, reconocer lo que tienen en común esos diversos problemas de contexto, para también poder ir acompañando a los estudiantes desde estas primeras aproximaciones a su propio territorio, a otras que permitan comprender la complejidad a escala mundial o a escala global. Y en eso es lo que necesitamos estar abocados para seguir desarrollando y fortaleciendo los contenidos que tenemos que trabajar en los distintos niveles, no solo en las distintas escuelas por su localización, sino también en los distintos niveles educativos, en los caminos de orientaciones diversas de la escuela secundaria, de los múltiples modelos de hacer escuela que hay en cada territorio. Y en esa complejidad es que nos tenemos que ir moviendo para diseñar y planificar la enseñanza. Sí, la verdad es que agradecemos mucho esta invitación de la modalidad de educación rural a compartir estos enfoques.
porque nos parece que efectivamente tienen algo muy, muy rico y muy interesante en la propia, digamos, en las planificaciones en escuelas rurales, y también, un poco como compartían Olga y Victoria, en esto de pensar que estas propuestas transversales, también algunos iban poniendo en el chat que van desarrollando proyectos, ¿no?, interdisciplinarios, son muy interesantes en las aulas donde se agrupan distintos años, distintos grados, porque también permiten ir abordando distintos niveles de complejidad, distintas escalas, digamos, distintas formas de avanzar en el conocimiento de maneras bien propias de la modalidad, ¿no? Entonces, nos parece que dialogan de manera potente, interesante, las propuestas de enseñanza, especialmente de los ¿no?, de los pluriaños, de los plurigrados, en pensar proyectos transversales que traen los saberes de las familias, que traen los saberes territoriales, que traen las preocupaciones y los intereses de los y las estudiantes. Así que, por nuestra parte, agradecerles mucho este diálogo, que también nos permite ir revisando nuestras propuestas y revisando nuestros análisis de la educación ambiental en clave de espacios rurales. Y a las escuelas rurales les permite seguir pensando sobre la diversidad de cuestiones que hay que trabajar allí para ir fortaleciendo sus propuestas también, y para poder poner en común modos y formas de hacer escuela, en particular en los territorios rurales diversos. Bueno, si les parece, le damos cierre. Les contamos que el próximo lunes a las 18 horas vamos a compartir la última de estas 3 jornadas de este tramo, donde van a participar colegas del equipo del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, junto también con las compañeras de la modalidad de educación rural, para seguir avanzando en esta mirada de la educación en clave de derechos, en los espacios rurales, en las escuelas rurales. Así que muchas gracias y nos reencontramos el próximo lunes. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.